Hoy estamos con Manuel Pérez Barrio Pedro, que es el fotógrafo de la famosa fotografía del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados en el año 81, y vamos a contar con él para que nos hable un poco sobre su historia. Yo antes lo voy a presentar un poco. Él empezó a trabajar en la agencia EFE a los 14 años como aprendiz en el laboratorio fotográfico de la agencia para preparar los materiales para revelar los carretes. Creo que esa es la idea. Esa foto de la que hablamos antes de Tejero fue premiada con el World Press Photo del año, en el año 81, como foto periodística más importante de aquel año. Y luego, además, con esa foto también ganó el Premio Nacional de Periodismo. Además de las anteriores, ha ganado los premios Ortega y Gasset por una foto de la familia real durante la final de waterpolo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Es premio Mingote de ABC y la medalla al mérito del trabajo. Ha viajado como enviado especial a los 5 continentes, siguiendo a jefes de Estado y políticos y cubriendo grandes acontecimientos de toda índole, y tenemos la suerte tremenda de que hoy nos visita aquí en el Colegio Escuela Espías en Aluche. Bueno, Manuel, este currículum es impresionante, pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo decidiste hacerte fotógrafo? Pues mira, yo creo que, bueno, en principio, buenos días, muchas gracias por la invitación. Nada, y ahora os contaré un poquito pues cómo inicié mi vida profesional. Creo que esta profesión me buscó, me encontró, y yo empecé con 14 años, como bien has dicho, de casualidad. Es decir, yo en aquella época la vida familiar, la vida económica familiar, pues estaba bastante crítica. Entonces mi padre era pintor, trabajaba por las mañanas en un banco y por la tarde se dedicaba a pintar casas. Y en una de las casas que estuvo trabajando había una persona que era un cierto cargo en la agencia EFE. Entonces le dijo que, bueno, que había un chaval que quería trabajar, que había que compaginar el trabajo con los estudios, y me dijo que creía que había una plaza de aprendiz, pero que al día siguiente le diría algo. Y efectivamente, al día siguiente le comunicó que me presentara en la calle Ayala 5, que es donde estaba la sede de la agencia EFE, con 14 años. Recuerdo perfectamente que aquel día era el 1 de noviembre, que era la fiesta de Todos los Santos, y yo no entendía cómo era posible que yo fuera un día festivo a buscar un trabajo. Entonces mi padre me convenció de que era una agencia de noticias, que allí se trabajaba los 365 días del año y que no cerraba nunca. Y allí me presenté. Recuerdo que mis primeras fotos que tengo en el trabajo estaba con pantalón corto. Es decir, los 14 años de aquella época no son los 14 de ahora, ¿no? Éramos un crío, pero sí se permitía trabajar. Entonces, de los 14, ¿no? Sí, con 14 años se podía permitir, o bien como aprendiz, o bien como botones en los bancos. En fin, había posibilidad de trabajar en aquella época. Y así fui entrando en este oficio. Yo creo que me enganchó desde el primer momento. Es decir, hacer reveladores, que entonces hacían reveladores a mano, mezclando ciertos productos químicos para hacer la hidroquinona, el metol, el sulfito, el carbonato, y todo ese tipo de cosas, el bromuro, son componentes de los reveladores. Entonces ahí fue un poco el inicio de mi profesión. Con esa edad, cuando empiezas con 14 años, en esos años, ¿tienes un sueldo o cuando es de aprendiz al principio vas...? No, sí, había un pequeño sueldo. Yo no sé exactamente, ya no recuerdo la cantidad, pero era muy pequeña. Es decir, era una pequeña, es decir, a mí lo que me interesaba era aprender el oficio, está claro. Evidentemente había que compaginar los estudios, no podía abandonarlos, y eso fue pues un poco el hándicap de aquellos momentos, ¿no? Es decir, ya, posteriormente pues terminé el bachiller, y a partir de ahí pues ya me dediqué un poco a lo que era la profesión. El periodo de aprendizaje eran 4 años, después pasabas a ser oficial de laboratorio, otros 3 años, oficial de tercera, de segunda, de primera, y ya pasabas a ser, digamos, senior. Pero senior como oficial de laboratorio, o sea, como trabajador en laboratorio, pero no como fotógrafo. No, era de laboratorio. Pero ¿qué ocurría? Que yo tenía inquietud en saber realizarme. Es decir, yo realmente me gustaba esa profesión, pero evidentemente el laboratorio ya me sobrepasaba, ¿no? Es decir, entonces ahí hubo en la agencia, afortunadamente, hubo un cambio generacional.
Ya es cuando empezó pues, la transición, la muerte de Franco, y ahí íbamos un poco de ayudantes de los fotógrafos. Entonces había que ir con ellos, acompañarles, para, por ejemplo, coger el carrete y volver a la agencia para transmitir lo antes posible. En fin, eso me fui formando en esto. Hasta que llegó una noche, yo trabajaba en algún momento de mis inicios de la profesión, trabajaba en el turno de noche, y una de las noches, sobre las 11, había un redactor jefe que me dijo, Manolo, cógete una cámara, había una cámara de incidencias que se llamaba, por si acaso ocurría algo por la noche, dice, cógete la cámara y vete corriendo en un taxi a la calle Atocha, dice que algo está pasando, dice, hay muchas ambulancias, claro, la comunicación es de entonces, no son las de ahora. Claro. Yo cogí un taxi, me acerqué hasta la calle, hasta las proximidades, pues no dejaban pasar, me bajé del taxi, fui caminando, efectivamente había ambulancias, bomberos, policía, algo estaba ocurriendo. Y conseguí entrar en un portal en la calle donde, según iba avanzando en las escaleras, iba viendo manchas de sangre. Me acuerdo de las casas antiguas de Madrid, los escalones eran de madera. Veía que subían sanitarios, policía, bomberos, y subían, bajaba, pero nunca imaginé el hecho de lo que estaba ocurriendo. Hice un par de fotos, ya me echaron de allí y volví otra vez a EFE a decirles qué era lo que había pasado, que no tenía ni idea de lo que había pasado. Entonces me explicaron de que había habido un atentado, habían matado a abogados laboralistas. Los atentados de Atocha, sí. Exacto. ¿Y tenías una acreditación, algo para entrar? ¿No tenías? Sí, teníamos un carnet de EFE como empleado de EFE, pero en ningún momento me autorizaba como fotógrafo ni como periodista. Ajá. Y eso fue un poco el inicio de mi profesión. Evidentemente, la hora que era, los periódicos habían cerrado y esas fotografías se publicaron casi 48 horas después, pero tuvieron el impacto suficiente como para que fueran publicadas 2 días después de ese impacto. Y a ti te entró el gusanillo ya. Exacto, de... Ahí es donde ya hubo ese cambio generacional que he dicho, ya los fotógrafos de entonces empezaron a jubilarse, hubo que cambiar el sistema, es decir, y ahí fue un poco el inicio de mi profesión. Ya salía más a la calle, ya me nombraron fotógrafo, en este caso redactor, y a partir de ahí pues todo lo que vino después. O sea, realmente yo creo que esta profesión me buscó y me encontró. Si tuvieras que empezar ahora, es decir, si tuvieras ahora 15 o 16 años, ¿qué te hubiera gustado hacer si no hubiera sido por la fotografía? ¿Tenías otro interés en la parte del laboratorio? ¿Tenías alguna otra apetencia en ese momento? Pues sí, no sabría decirte. Yo creo que en aquella época, con 14 años, la visión de futuro no la tienes muy clara. Es decir, yo ya me empecé a enganchar en la vida laboral. Y tuve claro desde un primer momento que realmente lo que quería ser era periodista. Ya te digo, veía a los demás senior, digamos, que la forma de trabajar. Entonces, evidentemente, la prensa de aquel entonces era un coto muy cerrado. No había forma de salir adelante sin que hubiera un cambio generacional. Por eso te decía que la única posibilidad que había era hacer fotos a Franco, porque Franco todavía no había fallecido. Entonces recuerdo perfectamente que en una de las ocasiones tuve que acompañar a uno de los fotógrafos acreditados en el Pardo y me dieron un pase, autorizado a trabajar a distancia. Eso decía, recuerdo perfectamente, el trabajar a distancia era ponerte a más de 500 metros de Franco. A distancia. Era un acceso prácticamente imposible de acercarse. Bueno, pues ahí creo que la muerte de Franco, en la cual fui testigo en el Valle de los Caídos, cuando le enterraron, pero iba como ayudante de lo que decía antes, era un poco ayudante. Todavía no habías dado el paso, no habían sido los atentados de antes. Así que todo eso fue... aquellos tiempos fueron bastante, digamos, de lucha constante, ¿no? Y dices que te atraía un poco el ambiente o los materiales que había. ¿Sí, crees que si fuera ahora, tuvieras ahora 15 o 16 años viendo los medios que utilizan las cámaras modernas, te apetecería
dedicarte a este mundo, a este periodismo tal y como es ahora? Yo creo que sí. Yo fíjate que estoy ya retirado de la profesión y todavía tengo ese gusanillo. Cuando veo algún acto, algún hecho así significativo, todavía me gustaría estar presente. Es decir, que tengo el gusanillo, ¿no? Bueno, además tienes un hijo fotógrafo que trabaja de fotógrafo con los medios actuales y te contará y sabrás un poco cómo funciona. No te diría que son mejores ni peores. Sí es verdad que más rápidos. Facilita mucho el trabajo, es decir, la oportunidad de ver tu trabajo y poder borrarlo si no te gusta y volverlo a repetir tantas veces como quieras. Pero claro, en aquella época, en esas cámaras analógicas, donde solamente teníamos la posibilidad de hacer 36 fotos como mucho, claro. Y entonces no podías visionarlo hasta que no revelara. Pero imaginaros unos Juegos Olímpicos y hacer la carrera a 100 metros donde corren en 9 segundos y tienes que hacer desde que sale el atleta hasta que llega a la meta y tienes que guardar 3, 4 o 5 fotogramas para la alegría del vencedor. Claro. Es curioso, ¿no? Porque ahora puedes estar con el dedo apretado como una cámara cientos de fotos de vídeo. Es lo que te pasó con la de Tejero, que tenías que las hiciste 13, sí, claro. Dijiste que habías hecho fotos, que habías sacado 11 fotogramas, habían salido, sí. Y uno salió perfecto. Salió perfecto, sí, pero los otros pues no sabías cómo habían... Pero yo creo que sí, yo creo que ahora, igual que supimos mi generación de adaptarnos a las nuevas tecnologías, de pasar del analógico al digital, yo creo que sí, te puedes adaptar perfectamente a los cambios habituales. Por ejemplo, tuvieras que estudiar ahora algo relacionado, por ejemplo, con los avances o con la inteligencia artificial, ¿podrías estudiar algo como informática? Claro, eso es un tema tabú. Si estamos hablando de la inteligencia artificial, yo creo que todavía no somos conscientes de lo que nos viene encima, pero igual que nos adaptamos a un proceso tecnológico que fue brutal, el paso del analógico al digital. Internet, por ejemplo. Internet, las redes sociales, todo aquello. Y aquella generación mía supimos adaptarnos perfectamente porque no había otra opción. Claro. O avanzabas o te quedabas atrás. Es decir, y luego, claro, también me gustaría abordar un poco el tema digamos, la oficialidad de lo que pensábamos que éramos fotógrafos, porque realmente lo que considerábamos que íbamos era periodistas gráficos. Es decir, entonces en aquella época era un coto cerrado el ser periodista si no eras titulado. No te admitían en la Asociación de la Prensa, puesto que ellos no consideraban llamar a un periodista que no estuviera titulado en la facultad. Y esa fue otra de las luchas que tuvimos en aquel inicio de nuestra vida profesional. Hubo que crear, cuando ya se hizo la transición, es decir, hubo que crear unos, digamos, para poderlos legislar, hubo que preparar unos estatutos, inscribirnos como asociación profesional, pero volvimos a chocar con, lo llamo los periodistas titulados. La Asociación de la Prensa no admitía que nosotros pudiéramos llamarnos periodistas gráficos. Parecíais como de segunda. Sí, no había forma de convencerle de que realmente lo que hacíamos era periodismo. Claro. Pero hoy en día sí, eso está superado. Sí, por supuesto. Es decir, incluso dentro del mismo organismo de la asociación había periodistas titulados que nos ayudaron muchísimo. Claro. Hubo que crear unos estatutos y no fue hasta que la llegada del presidente de la Asociación de la Prensa, Luis María Ansón, que se reconoció que efectivamente los que estábamos trabajando en medios periodísticos, en prensa, estábamos en plantilla, ellos consideraban que hacíamos periodismo. Entonces se creó por una sola vez, y sin que sirva de precedente, se creó una vía de acceso que se llamaba la tercera vía. Entonces tenías que tener una serie de condiciones, como era estar en plantilla 5 años de antigüedad, demostrar que trabajabas para un medio y que tu trabajo estaba destinado a la prensa diaria, y ahí por ese camino de la tercera vía nos reconocieron como periodista. Luis María Ansón, que era director de EFE cuando la foto de Tejero, que es el que te manda... Sí, Luis María Ansón es un maestro del periodismo. Creo que la prensa tiene que estar muy agradecido porque hubo
hubo un cambio tremendo en la época suya, ya no solamente como presidente de EFE, sino como presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. Muy bien. Vamos a repasar ahora un poco tu carrera, dejando al lado la foto icónica de Tejero, que hemos tenido la suerte de que nos contaras hace un rato. ¿Cuál crees que es de tus fotografías la que retrata un momento histórico más importante? Sin duda la de Tejero, pero al margen de esa. Sí, no cabe duda que la foto del 23F para mí es decir, que siempre que se habla de Barrio Pedro, siempre se le encuadra. Así, el fotógrafo del 23F, sin duda. Eso lo tengo asumido. Pero, ¿para bien? ¿Te gusta ese...? Sí, no tengo inconveniente. No eres como estos artistas que están encasillados y lo llevan mal tu personaje. No. Está claro que eres el fotógrafo de esa foto y sí, incluso lo llevas con orgullo. Incluso, fíjate, estamos ya más de 40 años y todavía esa foto me marca. O sea, que todavía te siguen llamando a los colegios para que vengas sí, a contarnos. Y es un honor y un placer que poder transmitir a las nuevas generaciones todo aquello de la transición y del proceso democrático, y que yo lo puedo contar porque lo viví en la calle, ¿no? Del día a día. Pero me parecía un periodo fantástico, estupendo. Así que, ¿alguna foto que aparte de esa, que te diga? Yo sé, ¿qué quieres que te diga? Tengo varias. Yo soy una persona que ha sido muy inquieto, me ha gustado mi profesión, nunca he renunciado a nada. Siempre que había algún voluntario para hacer cierto trabajo, yo era el primero que me apuntaba. Y de hecho tengo varias anécdotas, unas trágicas, otras menos trágicas, pero de hecho me encuentro ya con la satisfacción de haber sido el primer fotógrafo o la primera persona que pudo transmitir una foto desde un barco a la deriva en la fosa atlántica. Era la primera vez que se conseguía transmitir una foto desde un barco pesquero. ¿Con qué método? ¿Cómo se transmitía? Pues mira, la historia estaba en los vertidos nucleares que echaban al mar en el Atlántico. Hay una zona en la parte internacional, en aguas internacionales, donde en aquella época todos los vertidos de las centrales nucleares de Europa las tiraban allí, se llamaba la fosa atlántica. Entonces un grupo de políticos gallegos decidieron que había que abortar aquello a una manifestación y nos enrolamos en un barco pesquero para llegar hasta la fosa atlántica, porque 2 días o 3 días después había un barco que iba a vertir los bidones nucleares. Y a través de... ¿Años 80 o años 90 ya? No, sabría decirte, lo tengo por aquí apuntado, aproximadamente los años 82, 83. O sea que ni wifi ni nada para 83, mandar la foto. Por supuesto, nada. Entonces yo me fui, preparados, pero no para transmitir en el barco, sino porque tenía que llevar equipos para, al regresar a tierra, pues iba a transmitir las fotos. Y nos fuimos en un barquito pesquero. Después supimos que ese barco lo habían alquilado porque estaba en desguace, ese fue el gran error, y nos fuimos allá a la fosa atlántica. En los 2 días aparece el barco de Greenpeace, que también participaba tratando de que las protestas, de que no se hicieran los vertidos. Una mar tremenda, es decir, para un marinero de tierra como yo, aquello, pues a los 6 horas estábamos todos en la proa, me imagino, mareados, pero bueno, conseguimos llegar allí. Efectivamente, llega el barco, empieza a tirar bidones, aquello Greenpeace con las famosas Zodiac echando el agua a presión, en fin, haciendo fotos, y sin ningún problema, todo perfecto. Muy bonito, una foto preciosa, esperando que al día siguiente, al regresar a tierra, o a los 2 días que duraba la navegación, podríamos transmitir. Mira tú por dónde, claro, el barco que era holandés, decide marcharse sin tirar los bidones, había tirado 3 o 4 bidones, y decide huirse. El barco de Greenpeace, que era el Sirius, va detrás de ellos, y este barquito, pues pesquero, mete máquinas y quería perseguirles a los dos. A las 20 minutos de navegación, el motor estalla, nos quedamos a la deriva. Fueron pasando los días, allí no había nadie que nos socorriera, porque se demuestra que el barco había salido de un puerto ilegalmente. Entonces nadie se hacía responsable, el armador decía que no nos mandaba para remolcar. Fueron transcurriendo los días. Los periodistas que iban a bordo podían transmitir por radio, pero había que
intentar enviar una fotografía desde el barco. Era la primera vez que se intentaba, pero imagínate... ¿La primera vez en España o la primera vez en el mundo? En el mundo, sí, no se había transmitido. Estamos hablando del año 82, donde la señal del barco era por radio. Sí. De ahí llegaba a Finisterre, ahí la convertían en línea telefónica y se iba a tierra a unas antenas, una emisora que tenía telefónica en San Blas, en el barrio San Blas. De ahí, del barrio San Blas, no termina la historia. Iba a la calle Río Rosas, donde tenía una central telefónica. Y de ahí llegaría a la agencia, se supone. Era la primera vez, pero había que intentarlo. Pero imagínate positivar, entonces había que revelar el carrete, montar la ampliadora, revelar el carrete y imprimir el papel, porque había que transmitir el papel. En un barco que no estaba preparado, que no tenía una sala oscura para hacer nada de esto. Pero claro, imagínate aquello en un camarote con el vaivén del barco. Fue curiosísimo, ya fue una historia muy bonita e inolvidable. Pues, esa sería la imagen que, pues que te imagen, creas la primera histórica. imagen que hay es una digamos, la prensa, los que estaban en cubierta, comiendo un plato de comida, porque ya se empezó a complicar la cosa. Ya fuimos noticias, los periodistas fuimos noticias, ya lo de los vertidos había pasado a la historia. Noticias porque era un barco a la deriva. Había un barco con políticos gallegos, alcaldes y demás, y un grupo de periodistas que estaban a la deriva y que ahí seguían. Y fuimos noticia en los telediarios, en el que allí nadie nos socorría, nada. Me imagino. Fue curioso. Y bueno, pues se consiguió, gracias a unos contactos de Telefónica, que ellos también pusieron bastante interés de que esa foto llegara a la redacción de EFE. Y es la primera vez que se consigue. La foto no tiene una calidad, no te puedes imaginar, ¿no? Me imagino. Pero en un barco. era el hecho histórico. ¿Y alguna otra foto histórica que no sea tuya, que te hubiera gustado hacer, que digas, joder, me hubiera gustado estar ahí, o por el hecho o porque la foto te gusta especialmente? Todas, para mí todas tienen su parte positiva y todas tienen su punto. Pero alguna que no hayas hecho tú, digo, alguna foto que haya pasado históricamente, de algún acontecimiento que tú hayas vivido, pero que te hubiera gustado estar allí en su momento. Pues no lo sé, porque me resulta difícil. En el muro de Berlín. Dar una opinión, porque todas estas fotos, por ejemplo, las fotos de los GoPros, la foto de tal, todas son fotos que llevan detrás un cierto riesgo del fotógrafo, ¿no? Y es lo que se valora. Evidentemente, pues, he estado en sitios bastante conflictivos, pero yo tampoco le doy excesivo valor. Yo creo que hacía lo que me gustaba hacer y sobre todo ver al día siguiente que tu trabajo ha sido publicado, porque muchas veces nos critican de que somos personas sin criterios, sin tal, y claro, hace falta estar. Yo soy testigo de un hecho, es decir, no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo en aquella época. No es nada agradable un accidente de aviación, por ejemplo, y llegar hasta el punto de esto y ir pisando cadáveres, o en una explosión de una tal, o estar en un conflicto bélico o un terremoto. Y todo ese tipo de cosas las vives muy directamente. Entonces muchas veces te das cuenta posteriormente a hacer la foto. Digamos que te escondes detrás de la cámara, haces tu trabajo e intentas... Claro, pero vamos, mi obligación es transmitir eso, aunque evidentemente tenemos conciencia de que lo que estás haciendo pues, es bastante desagradable, pero es lo que realmente tienes que transmitir hacia el ciudadano. Perfecto. Y hablando de momentos así duros, y ya para terminar es la última pregunta, ¿qué opinión te merece la situación política actual, tal y como estamos? ¿Te gustaría haber estado, por ejemplo, en la Casa Blanca el otro día? ¿O prefieres que no? ¿O te da mucho miedo? ¿Cómo lo ves? Esa imagen del despacho Oval he estado, creo recordar, como 4 veces en ese mismo despacho, con los presidentes de gobierno que iban, o con el rey Juan Carlos también, y creo que he visto como 4 veces, de esos 4 veces, 4 presidentes americanos. La escena del otro día me resultó desagradable totalmente, me confuso. Yo no sabía si realmente aquello era real o no. Es decir, era una imagen insólita, tremenda, y creo que todavía la opinión no me ha cambiado. Es decir, que creo que eso es la primera vez que ocurre eso. Y cuando en ese despacho, primero
entra un grupo muy reducido, porque tampoco es tan grande. Es un despacho, sí, se nota que es un sitio pequeño. Es un despacho muy pequeño, siempre el entorno es el mismo, la chimenea aquella, un sofá tal, y luego hay unos sofás delante donde nos permiten estar por detrás, pero evidentemente el trabajo es de pool, o sea, se entra un grupo muy reducido. Y el otro día era overbooking, o sea, sí. no había ni un centímetro que no estuviera. Así que yo creo que todo eso, esa escena es lamentable, y yo creo que se marcará en una de las imágenes de la historia de este siglo. De este hombre, del norteamericano. No me lo puedo entender, ¿sabes? Y creo que eso tiene mal arreglo. Tiene una situación incómoda, primero para el presidente ucraniano y luego pues para todo el resto del mundo. Para muchos estadounidenses que están evidentemente, pero viendo este papel. Este hombre no podemos decir que ya ha estado, es su segunda legislatura, así que, sí, que no nos sorprende su actitud. No nos debería sorprender, aunque sigue sorprendiéndonos cada día un poco. Y lo que nos queda por ver. Sí. Pues con esto terminamos, Manuel. Muchísimas gracias por tu presencia, por tus palabras. Ha sido un placer, pues sí, y espero que hayas estado a gusto con nosotros. De estar con vosotros, y muchísimas gracias, y agradezco la invitación.